Bienvenidos a Laberinto, un nuevo podcast de Roberto Artavia Loría. En él trataremos temas de importancia nacional, regional y global, relacionados con competitividad, desarrollo sostenible, innovación y la gran disrupción del siglo XXI. Para salir del laberinto, pocas cosas son más importantes que lograr acuerdos entre los diferentes sectores de la sociedad. Hoy vamos a hablar del acuerdo nacional entre partidos políticos con representación legislativa que se firmó por parte de los presidentes de los 9 partidos políticos que tenían representación en la Asamblea Legislativa 2014-2018 el 27 de junio pasado. Este acuerdo, que al final se constituye en una especie de hoja de ruta para el siguiente gobierno de 2018 a 2022, fue originalmente propuesto por don Otón Solís Fallas con la idea de formar un gobierno nacional, un gobierno de unidad nacional, como el que había propuesto, o el que había más bien utilizado Winston Churchill, cuando Inglaterra entró en la Guerra Mundial en 1940. Bueno, ahora fue propuesto precisamente para tratar de que Costa Rica salga de un entuerto en el cual su crecimiento económico es bajo, su pobreza está estancada, su capacidad de abordar innovaciones en proyectos, en infraestructura, en tecnología y en otras áreas, reforma educativa, aparentemente está congelado. Y en ese sentido se necesitaba algo que viniera a dar un nuevo impulso, una visión diferente, una nueva oportunidad a la política nacional. Así fue como don Miguel Gutiérrez Axe y quien les habla, Roberto Artavia Loría, fuimos invitados a formar parte del Acuerdo Nacional en calidad de facilitadores y empezamos en el mes de noviembre de 2016 una serie de reuniones con los partidos que resultarían en un acuerdo nacional con 59 capítulos positivos, 59 acuerdos, valga la redundancia, la mayoría de los cuales fueron aprobados por unanimidad, 45 de ellos. Lo más importante del acuerdo nacional en el fondo fue restablecer el diálogo político y lograr un pacto entre los partidos enfocado en el país. Esto no se daba hace décadas. Prácticamente los esfuerzos anteriores, la Junta de Notables y el Plan Nacional de Concertación de don Miguel Ángel Rodríguez, si bien es cierto lograron acuerdos, no se pudieron llevar a la práctica porque nunca contaron con el apoyo de la sociedad política. Es por eso que en este caso empezamos al revés, empezamos por este acuerdo entre los políticos y ahora de lo que se trata es de generarle demanda social para que estos mismos políticos no tengan más opción que cumplirlo plenamente. Otra cosa importante que debe ser resaltada es que hemos perdido la confianza entre sectores de nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y el Acuerdo Nacional inicia esa reconciliación y desarrollo de confianza entre las fuerzas políticas del país. Los partidos no solo han perdido confianza unos en otros, sino que en esa constante lucha por el poder viven criticándose, atacándose, mostrándose sus defectos. La idea de firmar un acuerdo en el cual pudieran todos participar, en el cual pudieran todos incidir, en el cual pudieran todos de alguna manera dejar su huella, pues es una forma de empezar a restablecer confianza, de restablecer el diálogo entre ellos y de asegurarnos que se conozcan como personas que tienen en primer lugar el interés de Costa Rica por delante y no solo esta aparentemente eterna lucha por el poder político. Un logro fundamental del Acuerdo Nacional es haber dejado una visión común en al menos 11 temas clave del desarrollo nacional. Y cada uno de estos temas, aparte de tener una visión común que fue establecida antes de discutir proyectos, tiene una visión compartida por los 11 partidos, tiene objetivos estratégicos declarados, tiene lo que llamamos plataformas habilitadoras, cuáles son las condiciones que se deben dar para que esto avance y, más importante, criterios para la selección de los proyectos. Solo hasta que hubo acuerdo en esto pudimos empezar a discutir los proyectos y tal vez por eso es que fue relativamente fácil lograr acuerdos. Como ya dije, hay 59 acuerdos, muchos de ellos concretos,
otros que necesitan de mayor especificidad entre las principales fuerzas políticas del país. Pero esa especificidad no debe ser usada, o esa falta de especificidad no debe ser usada como excusa para no avanzar en los proyectos. De hecho, ya tenemos un equipo bajo la fundación que yo coordino, Fundación Viva Idea, precisamente articulando los planes concretos para cada uno de los 59 acuerdos, de manera que no puedan el partido político que llegue al poder y los que tengan representación legislativa utilizar esa falta de especificidad como una excusa para no avanzar en el acuerdo nacional. Para el 1 de mayo van a tener 59 planes muy concretos de lo que esto debe ser. Otra cosa que se logró también es que al tener estas votaciones, tanto los 59 acuerdos que fueron aprobados como otros 29 que no lo fueron, pues se cuenta con un mapa político bastante claro del país. Hoy sabemos cuáles partidos apoyan cuáles temas y en qué forma, y en ese sentido da espacio para una mucho mejor planificación política de cara al futuro. Para mí hay 12 temas fundamentales que se lograron en los acuerdos de este proyecto. El primero es combate enfocado a la pobreza en los 13 cantones de menor desarrollo social del país. Estos son cantones en la zona norte, cantones en el Caribe, cantones en la zona del Pacífico Central y Sur, donde la ciudadanía tiene grados de pobreza sumamente altos, porcentajes de pobreza sumamente altos, y ya es hora de que a la hora de combatir la pobreza no nos sigamos enfocando en la clase media baja urbana o la clase baja urbana, sino que vayamos a donde realmente la gente está excluida, lejos de las instituciones, lejos del acceso práctico a los mecanismos que les pueden solucionar sus problemas de pobreza o que los pueden cuando menos incluir en los programas del gobierno. Entonces este primer capítulo del combate enfocado a la pobreza en esos 13 cantones para mí es fundamental y un logro espectacular del Acuerdo Nacional. También tenemos un fortalecimiento del enfoque de territorialidad y relevancia del municipio en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Esto fue empoderar a los municipios y darle una serie de instrumentos para que puedan de manera más precisa resolver problemas de la ciudadanía. Por ejemplo, se le permite ahora a las municipalidades entrar en alianzas público-privadas, pero también en alianzas público-públicas, municipalidades que pueden ir directamente a las instituciones o que pueden inclusive hacer proyectos conjuntos entre dos municipalidades para resolver problemas que están, por así decirlo, en las fronteras entre cantones. En este sentido, este enfoque de territorialidad le va a dar muchísimo vigor a la solución de los problemas de la población, y eso, combinado con el combate a la pobreza, debiera significar un mecanismo real para llevar progreso social, prosperidad, oportunidades a la gente en las diferentes regiones del país. Uno que va a ser muy visible es un reordenamiento radical del transporte público en la GAM, que no solo incluye la construcción de un tren rápido de pasajeros desde Paraíso de Cartago hasta el Coyol de Alajuela con ramal para Heredia y Alajuela, sino que incluye la sectorización de los autobuses, la construcción de terminales multimodales, tanto para el tren, donde entonces los pasajeros del ferrocarril podrían cruzarse con los buses sectorizados o los buses de las zonas urbanas, los buses de barrio, por así decirlo, de una manera eficiente, sino que además incluye también la construcción de las carreteras principales del país en un nuevo estándar de 4 carriles, y aunque este es un proyecto que seguramente nos tomará 10, 12 años llevarlo a cabo, pues es fundamental, no solo por un tema de logística, no solo por un tema de productividad, sino por un tema de seguridad. Una de las patologías más importantes de Costa Rica es la altísima incidencia de muerte en carretera. Entonces, este reordenamiento enorme, no solo del transporte público, sino el nuevo estándar de infraestructura y la reorganización del sector para lograr estas dos cosas es fundamental. Por la reorganización del sector me refiero a que se ha dado en el Acuerdo Nacional la recomendación clara de que los consejos del MOPT dejen de ser consejos con junta directiva y director ejecutivo y pasen a ser direcciones dentro del ministerio, para que así el ministro de Obras Públicas y Transportes sea un verdadero rector de su sector, un verdadero rector de las políticas nacionales de construcción de obra y de transporte público.
Un logro que para mí es fundamental también es un nuevo enfoque en educación propiciado por la reorganización estructural de los consejos superiores del sector, el Consejo Superior de Educación y el Consejo Superior de Educación, el Consejo de Educación Superior Privada, el CONESUP, con la idea de darle mucho más flexibilidad a la educación privada de participar de manera constructiva, de manera regulada, de manera exigente en la mejora de la disponibilidad de profesionales en el país, pero además la reforma del Consejo Superior de Educación para que nuestra educación tenga la oportunidad de responder a los retos enormes que le impone el futuro. Dentro de este enfoque nuevo de educación también se aprobó la contratación de maestros bajo criterios de idoneidad y la integración de todos los modelos para eliminar la exclusión en la educación. Así que esperaríamos a partir del Acuerdo Nacional empezar a ver algunos cambios fundamentales en este sector tan importante. También en el campo fiscal se lograron algunas cosas importantes. De hecho, esto que voy a mencionar ya fue constituido en ley antes del final de esta legislatura, que es no emitir leyes ni crear instituciones sin un sustento económico claro y fresco. Pero tal vez lo más importante en la parte fiscal fue el diálogo que se inició, que todavía estamos esperando que llegue a buen puerto y que yo esperaría que logre cosas que estuvieron a punto de ser incorporadas, como el impuesto al valor agregado, ya sea al 13% o a cualquier otra tasa. Francamente, a mí me hubiera gustado una tasa inicialmente más alta, indexada al déficit, que fuera bajando conforme el déficit se fuera resolviendo. Pero bueno, el hecho es que hubo acuerdos en lo fiscal que crean una plataforma que hoy se puede aprovechar para avanzar en ese campo. Hay una cosa importante y es que se fortalecieron los sistemas de apoyo a la generación de empleo, y esto incluye enfoque prioritario al empleo en la política económica con un cambio en la ley orgánica del Banco Central, el fortalecimiento de la red de cuidado, pero un fortalecimiento eficaz y bien pensado para que realmente le dé oportunidades, sobre todo a muchísimas mujeres que hoy están limitadas por falta de acceso a cuidado de ancianos o cuidado de niños, de participar activamente en la fuerza laboral, y la creación de puentes claros entre las oportunidades y los desempleados, al convertir cada campus del INAH no solo en un centro de capacitación relacionado con la economía de su zona, sino en un centro de empleo, donde la gente puede ir a dejar su currículum y las empresas pueden ir a llenar sus necesidades de personal. Hay un reordenamiento integral del empleo público bajo principios de armonización, evaluación por desempeño, desarrollo de capacidades y compensación justa y competitiva. Y aquí para mí hay dos acuerdos fundamentales: el que nos permitirá evaluar por desempeño a todos los empleados del sector con un sistema de evaluación bien estructurado, el que le permitirá a cada jerarca nombrar a sus directores y a sus jefaturas de manera que tenga el verdadero control estratégico de la institución que le sea asignada. También hay un tercero que es importante, y es el mandato de disminuir la mala distribución de la riqueza dentro del sector público. Esto no es quitarle derechos a los empleados públicos en favor de los privados. Esto es lograr que los empleados públicos más pobres tengan beneficios mayores en relación con los que reciben hoy los jerarcas de sus instituciones. El reordenamiento integral del empleo público va a ser fundamental como paso en esta dirección. También se crea el Consejo Económico y Social para institucionalizar el diálogo nacional, ese diálogo que desafortunadamente se nos ha ido a la calle, manifestaciones de uno y otro sector. La idea es que se conviertan en discusiones racionales, basadas en información, basadas en datos, basadas en marcos conceptuales y teóricos en el Consejo Económico y Social, cuyos acuerdos no son vinculantes o no serán vinculantes, pero sí van a ser parte importante de lo que se recomienda a los diferentes instituciones respecto a las políticas que quieran emitir, y muy particularmente servir como respaldo ciudadano a lo que se discuta en la Asamblea Legislativa.
También es importante, y para mí una de las cosas más bonitas del acuerdo en términos de reforma del Estado, es trasladar la planificación de largo plazo, la presupuestación y el control presupuestario a Mideplan, dejando al Ministerio de Hacienda puramente en las labores financieras. Esto es fundamental porque mientras no haya poder en la planificación, lo que vamos a tener es este sentido, esta sensación de que lo que estamos haciendo es presupuestando con base en limitaciones presupuestarias, en vez de estar presupuestando la visión del país al que aspiramos. Este traslado de funciones de planificación de largo plazo a Mideplan para mí es esencial. La eliminación de leyes obsoletas y tácitamente derogadas, hay 4.785 que han sido identificadas por servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, también ayudarán mucho a limpiar el estado de la situación en el país. Este acuerdo nacional, como dije, tiene 59 acuerdos en total y va a ser muy importante para nosotros asegurarnos que se cumpla a plenitud. Y para esto tenemos el apoyo de las Naciones Unidas, del Estado de la Nación, hay interés de parte de las cámaras empresariales, de organizaciones sin fines de lucro, de grupos ciudadanos, y nosotros vamos a estar apelando a todos ellos para que nos respalden y para que exijan a los diputados y al gobierno entrante que este acuerdo se cumpla a plenitud. Debo decir que el Poder Ejecutivo, quien sea quien gane las próximas elecciones, tiene el poder para implementar la mayoría de estos acuerdos por sí solo, sin necesidad de involucrarse en temas legislativos. Y en ese sentido, de los 59 acuerdos, hay 40 que el Poder Ejecutivo podría llevar adelante si así lo decidiera, sin reformas legislativas. Hay 19 que sí requerirán de alguna reforma de ley o de algún nuevo artículo en alguna ley, en otras palabras, de actividad legislativa, pero lo importante es que se cuenta ya con el acuerdo y el respaldo de los partidos políticos, que entonces no solo no estarán en oposición, sino que debieran estar más bien exigiéndole al Ejecutivo que esto se cumpla. De los acuerdos que se firmaron, hay 6 temas que yo llamo que fueron para la gente: el combate a la pobreza en los cantones de menor progreso social, las mejoras de infraestructura y transporte público, el fortalecimiento del régimen municipal, la generación de empleo y el cumplimiento de derechos laborales, la reforma educativa planteada y el fortalecimiento de la Caja del Seguro al ordenarse de cumplir en todos sus alcances la expansión del sistema de atención primaria, los EBAIS y los CAIS, y completar la red de hospitales que están en su plan maestro estratégico. Y hay también 5 temas que yo llamo para los partidos políticos y para la gestión política del país, para la creación de confianza. Entre ellos, el primero, la creación del Consejo Económico y Social, la reforma de empleo público, la reforma del Estado, la reforma fiscal y la reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa. Si estos 5 acuerdos o 5 temas de acuerdo se cumplieran plenamente, ciertamente tendríamos un país más gobernable, más transparente y con mejor desempeño en todos los ámbitos en general. Quisiera terminar diciendo que el Acuerdo Nacional no es un logro de don Otón Solís, de don Miguel Gutiérrez o de quien les habla. En realidad el mérito debe ir precisamente a los partidos políticos. Hace unos días, por invitación de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de Empresa Privada, tuvimos un conversatorio con los jefes de fracción de las 4 fracciones más grandes que han sido electas para el siguiente periodo 2018-2022, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Restauración Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional. Y los 4 jefes de fracción dijeron estar comprometidos y empeñados en que este acuerdo nacional se cumpliera en todos sus alcances. Entonces será precisamente a través del trabajo que estamos haciendo ahora en la Fundación, de convertir cada uno de los 59 acuerdos en un plan concreto, ejecutable, identificando qué institución o instituciones deben ser responsables por llevarlo adelante, quienes tengan, digamos, los instrumentos, los mecanismos
para que esto se cumpla plenamente. Y esperamos entonces, con esa contribución, con esos planes específicos, eliminar cualquier excusa que se pudiera tener, como las que se han usado, que han dicho el diablo está en los detalles, es poco específico. Bueno, todo eso se está eliminando, va a ser totalmente específico, los detalles van a estar a la vista y sobre todo esperamos nosotros, sea quien sea el que gane la próxima elección nacional, que se va a convertir en una hoja de ruta importante, en un facilitador de la creación de confianza, en una nueva dinámica política. Y ojalá entonces este acuerdo nacional, en vez de ser una excepción a la política nacional, se convierta en una práctica frecuente, donde los partidos políticos se puedan sentar a conversar y puedan de esta manera lograr los acuerdos que necesitan, no ellos como partidos políticos, sino la ciudadanía, para que el país pueda avanzar hacia mucho mayor prosperidad, sostenibilidad y progreso social. Muchas gracias.